Volvemos esta tarde los periodistas para darle la bienvenida a la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, diputada federal de Morena, a quien le damos la bienvenida y directísimo, ministra, ¿prevé usted que se aprobará el próximo martes, si no es que antes, el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá para anular parcialmente pues el texto constitucional? Mira, lo primero que te puedo decir es que yo ya me hice cargo de la lectura del proyecto de resolución y no atiende, por ejemplo, a la procedencia. Lo más importante para un juez para poder decidir de la manera como él está decidiendo es la procedencia. La procedencia no la trata, y si la trata es simplemente sin ningún sustento jurídico. Eso por una parte, porque para que una resolución sea procedente, pues necesitas argumentar que sea procedente la resolución, sea procedente el medio de impugnación y por lo tanto la resolución. Entonces, pues en realidad, ¿qué te puedo decir si no hay procedencia? Y por otra parte, es la primera vez en mi vida y estoy sorprendida, ¿verdad? Que por una parte deja viva cierta parte de la reforma, que es en relación a los ministros y al Tribunal de Disciplina, para la desaparición del Consejo de la Judicatura, y por otra parte invalida todo lo relativo a los jueces y a los magistrados. Es que es un proyecto salomónico, es un proyecto político, o qué esencia tiene, pero jurídico, seriamente jurídico, constitucional, pues yo no lo veo. Es salomónico, es político, pero sin hacerse cargo de la procedencia y decidiendo que parte de esta reforma sí y parte de esta no, por mesura, así lo llama, mesura. Oye, en un proyecto constitucional. Entonces, creo yo que pues tenemos puntos de vista distintos. Por supuesto, yo respeto mucho la decisión que vaya a tomar el Pleno de la Corte, pero por lo pronto yo no convengo en que lo primero que hay que estudiar es la procedencia para poder entrar al fondo. Es decir, por las formas, por el contenido de este proyecto, podemos decir que se trató más bien de un texto político con una intención política por el momento que se vive en México. Ministra, ¿así lo lee? Seguramente es un mensaje político. Yo no lo veo sustento jurídico. Jamás he visto que una reforma constitucional de este calado, de este tema o de otros temas, se deje nada más por decisión de quien realiza el proyecto de sentencia, parte sí, parte no, parte sí, parte no, cuando todo viene precisamente en una determinada, y se por mesura. O sea, sí nos vamos nosotros, sí el Tribunal Constitucional está bien, pero los jueces y magistrados en la elección popular, para la elección popular, no está bien. O sea, a ver, ¿de dónde? ¿Por qué esto sí? ¿Por qué esto no? ¿Por qué no estudia la procedencia para poder definir el fondo de un asunto? Entonces, creo que ahí, pues, tenemos diferencias. Ahora, el próximo martes se va a discutir el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá. Está la versión, y hoy inclusive lo dijo el propio presidente del PRI, Alejandro Moreno, que hay un Judas entre los 8 ministros y ministras que se da por hecho que van a aprobar el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá. ¿Puede haber ese Judas que impida que se apruebe este proyecto? Pues no sé si lo que se refiere Alejandro es a un Judas que sepa de derecho y a un Judas que diga que no tiene nada que ver, no estudiaste ni siquiera la procedencia. ¿Cómo vas a entrar al estudio del fondo? ¿Cómo vas a decidir esto sí y esto no? Si ese es el Judas, pues no sé. Entonces que sea Judas. Pero, o sea, tendría que ser alguien que argumente que sencillamente no es improcedente el proyecto, por supuesto.
Álvaro, déjame decirte una cosa. A mí me gustan los argumentos jurídicos. Me gusta mi sustento jurídico. No me gustan ni las descalificaciones, ni las agresiones. No, no, no. Porque me dijeron que por qué estaba yo con tanta enjundia en el pleno de la Cámara. Hoy, Bueno, sí, no era sí. enjundia, era pasión de lo que yo viví 21 años. Entonces, bueno, si dicen que es enjundia, es pasión mía. Pasión por defender mis argumentos. Que dicho sea de paso, todos fueron jurídicos. No un solo argumento que no fuera jurídico estrictamente. Y además histórico jurídico. Entonces, perdonan, pero lo más importante para mí cuando yo hacía un proyecto de resolución en la Corte que estuve 21 años ahí, era lo primero era la procedencia. ¿Es procedente esto o no es procedente? El juicio de amparo contra reformas constitucionales no es procedente, eso lo dice la ley de amparo. Dicho sea de paso, lo reformaron en el 2013. ¿Sabes por qué? Por el Pacto por México. Sí, sí. Porque no querían impugnar las reformas de Peña Nieto, del presidente Peña Nieto. Esa fue la realidad. Esa fue la realidad. Y ahora que llevamos a la Constitución lo que ellos hicieron, lo constitucionalizamos idéntico. Están, pero verdaderamente desgarrándose vestiduras a la mitad del templo. ¿Es Pero deshonesto? ¿Esa actitud es deshonesta? Lo único que hicimos es constitucionalizar lo que ellos habían hecho en el 2013 para proteger y blindar las reformas del presidente Peña. ¿Hay deshonestidad, ministra, en estos ministros, en esta posición? ¿Es deshonesto lo que están haciendo? Déjame decirte algo. Respeto los criterios jurídicos, respeto los proyectos de resolución, soy una gente que respeta irrestrictamente las posiciones y siempre lo he hecho y siempre lo hice en toda mi carrera. Y lo han visto ustedes. Siempre he respetado el diferente. Siempre. Porque no necesariamente todos pensamos igual, no necesariamente todos tenemos un proyecto, un pensamiento jurídico de la misma manera. Podemos hacer proyectos distintos. Vamos a ver cómo resulta. Vamos a ver cómo se aprueba. Lo que sí te puedo decir es que ahorita aprobamos hace unas 2 horas, un par de horas, aprobamos ya en lo general la reforma. Y vamos a aprobarla ya en lo particular, dentro de un rato. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo, en lo personal, estoy total y absolutamente convencida de mi voto. ¿Por qué? Porque lo viví 21 años, porque yo sé, porque la soberanía del pueblo radicada en el artículo 39 constitucional y en el constituyente, poder revisor de la Constitución, en el constituyente primero y en el poder revisor de la Constitución, o sea, en el constituyente permanente, sí, ahí está la soberanía, ahí radica la soberanía. Y así lo dijeron los ministros más conservadores, más panistas, que yo respeto, por juristas, por grandes juristas, porque eran congruentes con lo que decían y con lo que escribían y con lo que manifestaban y con sus proyectos. Yo respeto enormemente a personalidades que tuvimos como Sergio Salvador Aguirre Anguiano, como Gudiño Pelayo, como Mariano Azuela, que ya estaba muy grande y un poco delicado, como Genaro Góngora. Bueno, a todos ellos los respeto y los respeté. Grandes juristas, todos ellos, todos, se manifestaron por la improcedencia de cualquier medio de impugnación en contra de las reformas constitucionales. Fíjate que no en contra del procedimiento de reformas. No, o sea, no. Si el poder constituyente tuvo deficiencias en su proceso legislativo, ahí sí se pueden impugnar. Pero, ¿qué traerá como consecuencia? La reposición de un proceso legislativo viciado, y en eso todos estuvimos de acuerdo, pero nunca de la materialidad o de lo sustantivo de la reforma, porque poder reformar 2 de la Constitución, en ese radica la soberanía. Y como dije terminando mi intervención, por cierto,
una soberanía muy menguada durante 40 años. Ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, diputada federal de Morena, quiero preguntarle, en caso, porque esto es lo más probable que ocurra el martes, en caso de que el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá sea aprobado y por tanto, en el criterio de la Corte, se invalide parcialmente lo que ya está en el texto constitucional, sí se genera una crisis constitucional en caso de que el Ejecutivo y el Legislativo no acaten ese fallo de la Corte y que inclusive, como dice el ministro en retiro, Cosío, pueda procederse a la destitución de la presidenta Claudia Sheinbaum? Si este recurso y si este proyecto no es procedente en lo sustantivo de la reforma, ¿cómo vamos a desacatar algo que ni siquiera es procedente? A ver, se dijo históricamente se ha dicho permanentemente que la reforma a la Constitución por parte del constituyente permanente no es susceptible de un control judicial. Entonces, a ver, ¿en dónde estamos parados? No habría desacato, pues. A ver, ¿de dónde va a haber desacato si siempre se ha dicho, siempre históricamente se ha dicho, históricamente los precedentes de la Corte han dicho una y otra vez que no pueden tener medios de impugnación las reformas en su materialidad, en lo sustantivo? Y y la reforma que estamos ahorita votando nosotros no menciona el procedimiento. Si el procedimiento está mal, viciado. hay que revisarlo, hay que reponerlo. Pero eso es una cosa y otra cosa es la materialidad. Y te voy a decir algo, están muy equivocados. Hace algunos años, antes de que yo llegara a la Corte, antes de 95, los jueces y los magistrados eran designados por los ministros en turno. Es decir, a ti te toca uno, mañana te toca otro, mañana otro y todo. No había carrera judicial. Eran los secretarios de los ministros o abogados prominentes los que se proponían para juzgadores y para magistrados. Ok. Después vino la reforma del 95, que entró en vigor el 95, los 11 ministros, la creación del Consejo de la Judicatura y cambió el método de designación. El método de designación entonces fue una carrera judicial y exámenes de oposición. Distinto el método de designación que antes. Y ahora tenemos otro método de designación. Y el otro método de designación va a ser la evaluación por parte de un comité y después la votación del pueblo hacia esas personas. Otro método. No estamos tocando la división de poderes, no estamos tocando el sistema de pesos y contrapesos, estamos simple y llanamente teniendo un distinto método de designación. Ministra, siento al ministro González Alcántara Carrancá, no solamente a él, pero hoy en estos días, en estas últimas horas, lo puedo ejemplificar con él, muy molesto. Y molesto a nivel de dirigirse directamente a la presidenta, reclamarle, por ejemplo, la pensión del ministro Saldívar, reclamar, incluso ha salido usted en las conversaciones, él es quien señala que nos cuesta muy caro tener a alguien en Palacio Nacional, en este caso la presidenta de México. Hay tensión, pero hay molestia, hay mucho rencor al interior. ¿Lo siente así, ministra? Decirte algo. Cuando se fueron los ministros por decisión del constituyente permanente en el 95, los 25 ministros se fueron con su pensión.
Hasta hoy, esos ministros tienen pensión, los que viven, porque ya muchísimos ya fallecieron, pues estamos hablando de hace 30 años, y ya eran ministros grandes, muchos de ellos. Ahora hay ministros de esta nueva integración a partir del 95 que seguimos afortunadamente vivos y que seguimos teniendo nuestra pensión. Y no solo yo, está Mariano Azuela, está Genaro Góngora, está Ortiz Mayagoitia, está Juan Silva Mesa, está Arturo Saldívar, estoy yo, en fin. Y también hay ministros anteriores al 95 que todavía están vivos y que todavía reciben su pensión idéntica, porque ustedes pueden ver en transparencia cuánto ganamos cada uno de nosotros y pueden ver que ellos también ganan exactamente lo mismo que nosotros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y ellos se van a ir con pensión, además. Ahorita los que se van con pensión. Están enojados, están molestos, ministra. ¿Cómo siente el ánimo al interior de la Corte? Usted conoce esos pasillos como pocas personas. Y están muy molestos. El Poder Judicial está muy lastimado. Debió haberse hecho una renovación más paulatina sobre primero las vacancias, y conforme se hubieran dado las vacancias, aunque nos hubiéramos tardado algunos años, pudiéramos haber tenido una transición un poco más, bueno, aterciopelada, si se puede decir, ¿no? Pero menos brusca, ¿no? Eso no se decidió en el constituyente, se decidió que fuera unos el 25, otros el 27, ¿no? A mí me hubiera gustado más paulatino, de acuerdo con las vacancias que se fueran dando, que ya son muchas las vacancias, entre prejubilaciones, jubilaciones, renuncias, etcétera. No fue así. Entonces sí hay molestia, sí hay personas que se han sentido muy lastimadas. La verdad es que sí, soy empática con ellos. Pero, ya está en la Constitución y ya no hay manera de modificarla como lo pretende el proyecto del ministro González. La Constitución está vigente y lo único que nos queda es acatar la Constitución. Por último, nada más. Si no la acata la presidenta Claudia Sheinbaum, titular del Ejecutivo, sí corre el riesgo de, como dice Cosío, ser removida y consignada. Que cuando menos los ministros que siempre han sostenido la improcedencia de la revisión de las reformas constitucionales, como son actualmente el ministro Pardo, que nunca estuve de acuerdo, el ministro Luis María, muchos de los ministros que están actualmente ahorita y que no son traidores, ni son Judas, ni nada, son simplemente ministros que han vivido esta historia de la no revisión constitucional respecto a la sustantividad de la reforma, solo al procedimiento. Muchísimas gracias, ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, diputada federal de Morena. Gracias por atender a la audiencia de los periodistas. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bueno, ahí está. Ella prefiere no entrar a este tema, pero déjeme decírselo a usted tal cual, porque se lo citamos para una pregunta directa a la ministra Sánchez Cordero. Sí, efectivamente, el día de hoy José Ramón Cosío, que como el mismo ministro Alcántara Carrancá ha hecho, pues ha marchado junto con Claudio X González, digamos que es parte de ese equipo, sí planteó la idea de la posible destitución y pues ya tenemos nuestra siguiente entrevista y podemos perfectamente aprovechar porque es alguien que conoce de estos temas, Alejandra Spitalier, a quien le damos la bienvenida. Pues gracias por la oportunidad de conversar y yo abriría sin más esta pregunta, Alejandra, si usted me lo permite. ¿Es posible que la presidenta Sheinbaum, como plantea el ministro retirado
José Ramón Cosío, es posible que ella pueda caer en desacato y por lo tanto se atrevan a un desafuero, a intentar, perdón, no, una destitución, porque ni siquiera pasa por desafuero. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. Muy buenas noches, Alejandro. Muy buenas noches, Álvaro. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Pues la verdad es que las declaraciones del ministro en retiro, José Ramón Cosío, la verdad es que no tienen sustento alguno y vienen a confirmar esta lógica que señala que el Poder Judicial tiene que estar renovado. Efectivamente están pensando que están por encima de todas las leyes y de la Constitución en su integridad. La Suprema Corte no tiene las facultades que dice el ministro Cosío puede tener en el supuesto en el que la presidenta llegase a, en términos de ellos, desacatar esta resolución. Honestamente, yo he venido sosteniendo diversos espacios que para hablar de un desacato tenemos que hablar primero de una resolución válida, una resolución que se emita dentro del ámbito de las competencias de cualquier autoridad de la que se trate. En ese sentido, desde las diversas resoluciones que han emitido los jueces federales para intentar frenar o modificar esta reforma constitucional, que es la reforma judicial, pues están completamente fuera del ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales. Y de ahí que no podemos hablar de una resolución que obligue estrictamente a las demás autoridades a acatarla, ¿no? Este impedimento que tienen los jueces, incluso los ministros, las ministras, para modificar el texto constitucional es una garantía que tenemos todos los ciudadanos que nos permite asegurarnos que ninguna autoridad inferior o una autoridad actuando por sí misma puede modificar el texto constitucional, que es como nuestra máxima garantía en el marco jurídico de nuestro país. Entonces, no es algo novedoso. Incluso quienes sostienen que los ministros, en su caso las juezas federales, los jueces federales, son los últimos autorizados para decir qué dicen las leyes, para decir qué dicen la Constitución, porque ellos son los que tienen esta facultad interpretativa, incluso suponiendo sin conceder que ellos tengan la razón, pues resulta que durante cuando menos 30 años todo este Poder Judicial Federal ha dicho que este tipo de mecanismos son improcedentes para analizar el texto constitucional. Incluso, o sea, las demandas deberían de ser desechadas, ¿no? Y estoy hablando de las demandas de amparo, pero también de esta acción que pretendieron los partidos políticos, que como bien lo ha señalado la presidenta, es un mecanismo que se prevé para impugnar leyes en materia electoral. Y aquí lo están tratando de ejercitar para revisar una reforma constitucional. Entonces, por todos lados están violando todas las atribuciones, están desacatando no nada más las leyes, sino propiamente el texto constitucional. Y pues están actuando de conformidad con este diagnóstico en donde ellos están completamente pues en una mala concepción de sí mismos y de su poder, como si fueran pues los dueños del marco constitucional y de la Constitución en sí misma. Entonces, honestamente, para hablar de desacato, yo resumiría, tendríamos que hablar de una resolución válida. No veo cómo, si estos medios no son procedentes, puedan dar como consecuencia resoluciones válidas y en consecuencia, pues las autoridades no estarían estrictamente vinculadas a observarlas, ¿no? Porque son resoluciones ilegales. Alejandra Spitalier, usted conoce muy bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue secretaria general de la Presidencia y en ese, además de, por supuesto, abogada constitucionalista, pero en ese sentido, en la discusión y, por supuesto, en la votación del proyecto del ministro González Alcántara Carrancá, pueden ministras y ministros, no solamente quienes, digamos, tienen una afinidad y una simpatía por la elección de juzgadores, sino los propios ministros que están en contra de ella,
presentar argumentos en el sentido de que no tiene competencia, de que no puede impugnarse y menos aún anularse parcialmente lo que ya está en la Constitución. Es decir, por congruencia, algunos ministros que no están en favor de la reforma, pero que en otros momentos han tenido criterios contrarios, pueden no apoyar el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá y por tanto no obtener los 8 votos que mínimamente requiere para ser aprobado. Sí, por supuesto. O sea, tenemos que esperar a que esta acción de inconstitucionalidad se analice por el Pleno, porque además resulta muy curioso, Álvaro, honestamente, no nada más admitieron un mecanismo que no procede, sino que además los alcances del proyecto que ya todos conocemos porque pues se distribuyó. Y aquí abro un paréntesis, que se hizo un proyecto cuando ni siquiera había cerrado la instrucción de la misma acción de inconstitucionalidad. Lo quiero explicar muy rápidamente, es algo propio del procedimiento y es algo técnico, pero se lleva un plazo para que, como en todo tipo de medio de impugnación, pues se reciban los alegatos y se notifiquen a las diversas partes, autoridades, etcétera. Pues resulta que ya había proyecto cuando ni siquiera había cerrado este periodo para que las partes pudieran manifestar lo que a su derecho correspondía. Entonces, no nada más están admitiendo un mecanismo que no procede. En segundo lugar, están violando el ponente la garantía que se debe de dar de la imparcialidad porque están siendo juez y parte. Es un asunto que verdaderamente afecta su esfera jurídica y sus intereses y además se han manifestado en contra de la reforma. Y aquí no importa o no alcanza el argumento del ponente al establecer que ellos no están tocando la parte que supuestamente les afecta como si fuera algo aislado y que por eso no se meten a analizar la constitucionalidad de la reforma, por lo que hace el régimen de elección popular de los y de las ministras, porque en primer lugar, pues sí, es curioso como su intencionalidad al no entrar a declarar inconstitucional una parte que probablemente les beneficie, que está relacionada con su haber de retiro. Pero además también en su caso, suponiendo que tuvieran competencia para analizar la constitucionalidad de la reforma a través de este mecanismo, pues también tienen la obligación de cumplir con la garantía de exhaustividad de las sentencias. O sea, si ellos dicen que tienen atribuciones y que tienen competencia, no podrían decir que pueden llegar a la mitad de la resolución. O sea, ellos no pueden seleccionar qué argumentos se analizan y qué argumentos no. Si verdaderamente tienen competencia, están obligados dentro de sus atribuciones a resolver todos los argumentos que se formulan en el proyecto. Entonces, regreso, no nada más están admitiendo un mecanismo que no es procedente, no nada más están violando la garantía de imparcialidad, sino que además en su caso estarían violando la garantía de exhaustividad de las sentencias y están de alguna forma prejuzgando en el expediente al circular un proyecto antes de que las partes involucradas tengan el tiempo y la facultad de formular sus argumentos. Entonces, por todos lados mal, me parece que por ganarle la prisa, ya sabíamos todos que la opinión del ministro iba a ser en contra de la reforma, pero de la manera en la que lo hace además totalmente desasiado y burdo. O sea, aunque uno quisiera ver con benevolencia sus supuestas atribuciones o darle el beneficio de la duda, al hacerlo de esta manera en estos tiempos y con estos argumentos, me parece que se da un balazo en el pie. Entonces, yo creo que lo responsable y lo conveniente es esperar efectivamente a que la sesión se dé en el Pleno de la Corte. Pareciera que se va a llevar a cabo a partir del martes de la próxima semana. Y estén atentos a los argumentos de las y los ministros, porque efectivamente no nada más pueden no alcanzar la mayoría de los 8 votos, sino que puede haber una votación que ni siquiera permita que se entre al fondo del análisis, ¿no? No nada más que sea lo suficiente para declarar la invalidez como propone, sino que a lo mejor y no le alcanza para entrar al fondo. Entonces, esperemos, yo hago votos para que incluso en esta coyuntura en la que ha estado tan polarizado y el mismo Poder Judicial, incluyendo varios de los ministros y de las ministras, han dinamitado como la opinión pública,
pues creo que todavía tienen una oportunidad de asumir con responsabilidad su todavía encargo, aunque ella ha presentado hoy su renuncia, pues evidentemente estamos en un escenario en donde todavía tenemos que esperar, y yo hago votos para que la razón y la responsabilidad entre en todos los titulares del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia en específico. La ponencia del ministro ha sido muy criticada desde distintos frentes, desde la parte obviamente legal y también desde la parte política, porque el contenido en sí, pues bueno, desde la ministra o hace unos momentos, Olga Sánchez Cordero, hasta desde una visión más política, todos dicen, pues es un documento que armó para responder a una coyuntura política más que para resolver un tema propiamente planteado, que se le había planteado a él. Pero además, si usted le suma que él ha marchado con Claudio X González, si usted le suma que él mismo pues es un personaje vinculado pues con ciertos poderes de facto que son oposición del actual gobierno, pues esperaba esto, pues este documento que usted ya leyó. No es ya un vicio de origen el hecho de que se le entregue a alguien que tiene una posición abiertamente en contra de una de las partes, entregarle a que prepare este documento, Alejandra. Sí, por supuesto. A ver, cuando se presenta la acción de inconstitucionalidad, insisto que creo que no es procedente, o sea, jurídicamente no debería de proceder, pues dentro de la administración de la Suprema Corte se tiene que turnar a alguno de los ministros, y en este caso sí, por estricto turno le correspondía al ministro Juan Luis González Alcántara. A él le tocaba efectivamente decir que estaba impedido precisamente porque ya ha adelantado criterio. Él no podría entrar al fondo, suponiendo sin conceder que fuera un mecanismo legal para analizar el contenido de la reforma. Él no podría haber admitido el asunto y entrar al fondo del análisis porque ya había adelantado su criterio. Y además, cuando lo hace evidentemente pues con esta maroma argumentativa que me parece bien complicada y que no abona al diálogo y que no abona a un análisis responsable de la situación. ¿Por qué? Porque efectivamente la narrativa que tienen los que están en contra de la reforma es que en sus términos es una reforma que supuestamente viola derechos humanos y que en ese sentido tiene que haber alguien que nos proteja a los mexicanos de esta violación abierta a derechos humanos. Y en ese sentido pareciera que por ese argumento están autorizados ellos, no sé con qué atribuciones constitucionales, pero bueno, bajo ese argumento están autorizados a hacer el análisis de la Constitución como si ellos estuvieran arriba de la Constitución. Y entonces nos venden a la opinión pública esta maniobra argumentativa que manipula obviamente el derecho y la razón. Y entonces en la opinión pública, ¿qué es lo que pasa? Que dicen, bueno, ya, o sea, nosotros los estamos salvando y resulta que las autoridades no están queriendo acatar estas resoluciones. Entonces los que están violentando el Estado de Derecho y haciendo una crisis constitucional son quienes no observan estas resoluciones, ¿no? Y luego viene este ministro a querer tratar de poner como una tregua y así lo ha manejado y así lo han arropado. A mí me sorprende que en las redes sociales y que en muchos medios de opinión vean este esfuerzo del ministro González Alcántara como una buena intención, como tender un puente, como tender una mano para decir, oigan, a ver, ya de buena onda, él no está entrando a analizar la reforma por lo que hace a los ministros. Esa se la concedo al pueblo de México. Esa ya no le voy a entrar, yo que tengo pues esta superioridad no sé de dónde, para decidir qué sí puedo y qué no puedo, esa la voy a conceder, y en lo demás estoy salvando a todas las mexicanos y los mexicanos de esta violación abierta a la reforma, a la Constitución y a los derechos, y entra con unos argumentos que, verdad, son bien cuestionables y que
o no se sostienen. O sea, por ejemplo, si nosotros analizamos los argumentos de fondo, pues están analizando esta modificación constitucional en donde se reconfigura el Poder Judicial a través de un esquema distinto y diferenciado, que es la elección popular y el voto popular, diciendo, están rompiendo la garantía de inamovilidad que tienen derecho todos los juzgadores federales. Pues perdón, ministro, pero la garantía de inamovilidad honestamente se refiere a otra cosa, y es una garantía que tienen las personas titulares para que no se les remueva en lo individual por el contenido de sus fallos, cosa que no está sucediendo aquí. Aquí no es un despido masificado como se pretende manipuladoramente establecer. Se trata de cambiar las bases constitucionales para configurar uno de los 3 poderes del Estado. Si fuera una destitución, si fuera el rompimiento de la inamovilidad, no estarían ellos con el pase automático en las boletas, no se podrían candidatear por otros puestos en otros circuitos, se les eliminaría toda posibilidad de acceder a este nuevo esquema constitucional. Entonces, honestamente, toda la manipulación argumentativa y toda la manipulación mediática, académica incluso, que se ha dado, pues ha sido en detrimento de la reforma, que en sí misma tiene principios bien válidos y que son en beneficio de la ciudadanía. Se nos está olvidando que por primera vez estamos democratizando al único poder que estaba completamente alejado de la justicia, que estaban completamente olvidados de la justicia social. ¿Por qué tienen esta resistencia? Lo puedo entender a título personal, a título individual, pero que digan que se están poniendo una capa de defensores de la democracia y de los derechos de los mexicanos, pues con atribuciones de qué, o sea, son un poder inferior, pueden no estar de acuerdo con la reforma, que busquen los mecanismos para presentar su iniciativa de reforma constitucional y que respeten las reglas del juego. No se vale entrarle a un esquema en donde las reglas todos las aceptamos antes de los resultados, y cuando los resultados no nos favorecen, entonces decir, no está bien porque ya no juego, ya perdí, ¿no? Entonces, quieren respetar el Estado de Derecho. Ellos quieren abonar a este diálogo, que lo hagan por la vía institucional y por la vía del derecho. El Poder Judicial ha sido, una última pregunta de mi parte, Alejandra, muy conservador por las características del poder mismo, del Poder Judicial mismo. Pero justamente esta narrativa ante la reforma, desde que se planteó previo a las elecciones y después de las elecciones, cuando comenzó su procesamiento legislativo y ahora al inicio de su implementación, ha sido descalificado más con argumentos jurídicos, con argumentos de carácter político. Falaces, la mayoría de ellos, mentirosos. Y ahora lo que se está construyendo efectivamente es que en efecto hay ha muerto la Constitución, inclusive hoy lo dijeron, prendieron veladoras en la Cámara de Diputados. Y también una palabra que pienso pretenden instalar en México para el mundo, que hay una dictadura a partir de esta reforma. Es parte de este discurso no jurídico, sino político contra la reforma. Sí, me parece que es un discurso completamente inválido, pero además irresponsable. La reforma constitucional en materia judicial permite que los titulares del Poder Judicial, los jueces, las juezas, ministros, ministras, magistrados, sean elegidos por la ciudadanía. Y se establecen diversos mecanismos y diversos filtros que están buscando que estas personas que van a estar en la boleta sean candidatos idóneos y con buenos perfiles. Entonces, honestamente, ¿qué se cambia? Se cambia que antes llegaban a través de exámenes que no eran del conocimiento popular, que no eran mecanismos transparentes, que habían estado también además llenos de escándalos de corrupción
y que pues durante muchos años fueron configurados de manera muy obsoleta, y que hay una partecita que tampoco se conoce mucho, pero que en la última etapa, que es la etapa oral, tenían un sesgo bien importante en donde el jurado le abría la puerta únicamente a quienes ellos creerían o querían que llegaran a ser vencedores de estos exámenes de oposición. Entonces, ese es un mecanismo para que lleguen los jueces, ¿no? Y es un mecanismo válido en ciertas cosas, pero que había tenido también bastantes vicios y que había dado por resultado pues un poder judicial federal con muchos casos de corrupción, de nepotismo, de compadrazgo, y que necesitaba ser reformado. Entonces, es bastante irresponsable que por un lado se hubiese reconocido que había un poder judicial federal con fallas, que se había tratado de reformar a través de la reforma del 2021, que se lograron determinados resultados, pero que pues cuando hay una cambio de administración y en ese sentido un freno a la voluntad política, las cosas regresaron a como estaban. Entonces, esta propuesta de reforma constitucional es otro esquema, es una fórmula diferente y es una receta que además se realizó con observancia en las reglas constitucionales. Es una fórmula que per se está dando como las bases. Las reformas secundarias, las leyes secundarias, los actos de aplicación, incluso casos concretos, pues obviamente son otra historia y ahí sí se pueden analizar las posibles o supuestas violaciones de derechos humanos y esos sí son impugnables. Por poner un ejemplo, si yo como ciudadano llego a un juicio en donde va a haber un juez o un magistrado que fue electo popularmente y que yo estimo que esa persona en particular está violando las garantías de imparcialidad o de autonomía o las garantías que prevé la Constitución para el acceso y la impartición de justicia, lo puedo impugnar vía amparo y vía diversos mecanismos, pero en general me parece es algo como irresponsable. O sea, los mismos integrantes del Poder Judicial Federal, no nada más los titulares que van a entrar en el listado automático, sino incluso las personas que están integrando los órganos jurisdiccionales que tienen un amplio conocimiento de la impartición de justicia y que pueden tener buenos perfiles para llegar a ser titulares, tienen por primera vez una oportunidad mucho más amplia de llegar a esos puestos cúspide que no eran de fácil acceso para ellos porque la operación de los exámenes de oposición era muy lenta. Entonces, la renovación del Poder Judicial no se daba de manera ágil. Entonces, ¿qué va a pasar? Si ellos mismos llegan a esos cargos a través del mecanismo de elección popular, pues con su argumento pareciera que ellos también van a ser imparciales, politizados, violatorios a la independencia y a la autonomía judicial. Honestamente, son argumentos que no se sostienen. Me parece que en esta resistencia, precisamente de romper las bases de un poder que había estado aliado de cierta manera a un sector de la población que no necesariamente comparte la visión política de quienes están ahora dirigiendo la nación y de quienes estaban desde el sexenio pasado, pues sí hay un rompimiento ideológico y hay un rompimiento tal vez de intereses y de visiones de Estado. Y eso se vale y eso me parece que es natural y hay una pluralidad de opiniones. No podemos en una democracia pensar que todos tenemos que creer que esta era la mejor solución y que además era la única viable y que además es la mejor del mundo. Es una fórmula que se presenta por quien tiene atribuciones para ello y que además respetaron los procedimientos constitucionales, se votó, se siguieron las reglas jurídicas, constitucionales y políticas y hoy es texto constitucional. Ahora el foco y la obligación de todos los operadores jurídicos, políticos, académicos, incluso de las personas juzgadoras, debería de estar en la implementación de la reforma. Ellos saben que el texto constitucional no se puede reformar, no se puede impugnar, y lo responsable sería exigir que esta reforma que ya es, se implemente de manera adecuada y conforme al Estado de Derecho. Los que están tratando de dinamitar el Estado de Derecho y que están tratando de dinamitar esta situación de crisis constitucional son ellos mismos. Alejandra Spitalier, le agradecemos mucho la oportunidad de conversar sobre este tema tan importante en estos días, en estas horas. Gracias de verdad, y esta es su casa. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Muy buenas noches. Muchas gracias.